Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a formar jurídicamente, a formar abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial, para que los abogados conozcan cómo se aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Y nos enfocamos en formar, en perfeccionar jurídicamente, en formar abogados, en perfeccionar abogados porque son quienes se enfocan directamente en la forma de cumplir con el derecho, en el cumplimiento del derecho, en la forma en la cual se cumple con el derecho, es decir, en los derechos y deberes, en la forma en la cual se aplican los derechos y deberes y propiamente son quienes se enfocan directamente en el deber ser jurídico, en lo que debe existir para que exista el bien, en lo que debe existir para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por eso si los abogados conocen lo definido en los principios generales del derecho, conocen cómo existen los derechos y deberes, conocen las características de los derechos y deberes y propiamente cómo existen y por ende cómo aplican los derechos y deberes, cómo se aplican los derechos y deberes, cómo se cumple con el derecho, es decir, cómo se aplica lo definido en el todo del derecho, cómo se cumple con el todo de lo definido en el derecho, cómo se cumple con el derecho y si a la vez este conocimiento lo aclaran, lo tienen claro frente a la inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial, son capaces de conocer y propiamente conocen cómo se cumple con el derecho, cómo existe el cumplimiento del derecho, cómo es la aplicación de los derechos y deberes, cómo es la forma en la cual se gozan los derechos y cumplen los deberes, cómo se aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y por ende, si en una relación jurídica donde exista un abogado formado por nosotros, dicho abogado a la vez comparte el conocimiento, este conocimiento, su conocimiento, el conocimiento que obtiene, el conocimiento que logra con nuestra formación, mediante nuestra formación, gracias a nuestra formación, dentro de nuestra formación, como parte de nuestra formación, al interior de nuestra formación, y las personas que reciben ese conocimiento lo reciben de una forma diligente, lo tienen claro, existe el conocimiento sobre cómo se cumple con el derecho, sobre cómo se aplican los derechos y deberes en dicha relación jurídica, es decir, en dicho ambiente donde apliquen derechos y deberes, es decir, en dicho ambiente, en dicha situación relacionada con lo definido en el derecho, porque los abogados formados con nosotros son capaces de conocer cómo se cumple con el derecho y propiamente de lograr el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial y a la vez son capaces de explicar este conocimiento frente a los demás, a los no abogados que se relacionen con ellos. Entonces, si en una relación jurídica, para que esto quede claro, existe un abogado formado por nosotros, el abogado es capaz, ese abogado, dicho abogado, la persona, él, dicha persona es capaz de lograr el cumplimiento del derecho en lo que dependa de él, según la forma en la cual lo definido en el derecho le aplique a él, es decir, según la forma en la cual deba gozar de los derechos y cumplir con los deberes, es decir, según la forma en la cual le apliquen los derechos y deberes, y a la vez es capaz, al tener claro cómo existen los derechos y deberes, es capaz de explicárselo, de explicar cómo se cumple con el derecho en dicha situación, en dicha relación jurídica, en dicho ambiente relacionado con lo definido en el derecho, a cada una de las personas que no sean abogadas y se relacionen con él siempre que esas personas a la vez actúen con diligencia, es decir, entendiendo el conocimiento de una manera clara, entendiendo el conocimiento, conociendo ello, aclarando ello, teniendo ello claro. Y de hecho ello incluye a los abogados que no sean formados con nosotros y que por alguna razón no conozcan el tema, no tengan claro cómo existen los derechos y deberes, porque no es obvio, no es evidente, no es lo general el que todos los abogados tengan maestría sobre cómo aplican, cómo existen, cómo proceden los derechos y deberes, porque realmente esto hay que investigarlo, descifrarlo, tenerlo claro, aclararlo, enseñarlo, aprenderlo. Y por eso en Juridía hacemos investigación y enseñanza para ir descifrando, aclarando las características y propiamente la forma en la cual existen los derechos y deberes, las características de los derechos y deberes y propiamente la forma de la existencia de los derechos y deberes, la forma en la cual existen los derechos y deberes. Y en la medida en que esto se tenga más claro, en la medida en que se va aclarando, existe una forma más simple de gozar de los derechos y cumplir con los deberes, de saber cómo se gozan los derechos y cumplen los deberes. Y por ende, si esto se aplica, o sea, si las formas cada vez más claras se van aplicando, a la vez existe una forma cada vez más simple de como tal gozar los derechos y cumplir los deberes. Y entonces, si en una relación jurídica existe una inteligencia artificial y existe un abogado formado con nosotros,
pues existe la posibilidad del cumplimiento del derecho porque esa persona es capaz de cumplir con el derecho y de explicar cómo se cumple con el derecho a la medida y la forma en la cual exista cada quien, no abogado y o abogado, relacionado con el abogado y propiamente a la medida y la forma en la cual cada quien que no conozca el tema existe en la relación jurídica con base en la forma en la cual existan los hechos y propiamente el todo del hecho de dicha relación jurídica donde exista una inteligencia artificial y así el abogado podrá explicarle a la medida de cada quien cómo a cada quien le aplican los derechos y deberes según cómo cada quien exista frente a la inteligencia artificial involucrada y propiamente en relación con la forma en la cual exista el todo de la forma de la existencia, el todo de la respectiva relación jurídica involucrada. Y entonces, como nos damos cuenta, es posible y propiamente es claro que el derecho se le puede explicar a los abogados mundialmente, porque los derechos y deberes solo son unos, no existen los mismos derechos y deberes de una forma distinta en cada estado, en cada territorio, en cada país, en cada caso, sino que existen los mismos y otra cosa es que apliquen, o sea, que esas características, que esas condiciones de su existencia apliquen, se especifiquen de una manera puntual, única, específica, clara, única, a la medida de cada relación jurídica donde exista cada quien y propiamente en general y propiamente a la medida de cada relación jurídica. Entonces, claro, los derechos y deberes y por ende propiamente el derecho solo es uno, los derechos y deberes solo son unos y por ende el derecho, el todo de lo definido en el derecho, el deber ser jurídico, solo es uno porque la forma del bien solo es una, ya que el bien existe cuando existe la aplicación de los derechos y deberes y propiamente la aplicación de los derechos y deberes es el bien, es la forma del bien, es la forma en la cual existe el bien, bienestar, bondad, el bien. Y por ende, cuando existe una inteligencia artificial y se conoce cómo existen, cómo proceden, cómo aplican los derechos y deberes, porque se conocen las características de los derechos y deberes y propiamente porque se conoce cómo existen los derechos y deberes, porque se conoce lo definido en cada uno de los principios generales del derecho y propiamente en el todo de lo definido, en el todo de los principios generales del derecho creado por el resultado de la unión de lo definido en cada uno de ellos, se conoce como en general, en abstracto, como en general, se conoce cómo existen los derechos y deberes. Y si este conocimiento a la vez se aplica, se dimensiona a la medida de cada relación jurídica, se conoce específicamente a la medida de ello, a la medida de la respectiva relación jurídica involucrada, cómo aplican los derechos y deberes frente a ello. Y por ende, cuando existe una relación jurídica que incluye una inteligencia artificial y se conoce cómo existen los derechos y deberes y se dimensiona ello a la medida de esa situación, se conoce cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial involucrada y, en general, frente a la relación jurídica, frente al todo de la forma de la existencia de la relación jurídica que incluya la respectiva inteligencia artificial, frente al todo del hecho de la forma en la cual exista dicha relación jurídica que incluye una inteligencia artificial y por ende es un conocimiento mundial, universal, global. Por eso en Juridia le enseñamos y propiamente podemos enseñarle a abogados a nivel mundial. Podemos formar abogados y equipos de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial a nivel mundial, siempre que cuenten con acceso a Internet, porque nuestra formación es mediante Internet. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan nuestro perfil, conozcan nuestra oferta de formación jurídica para abogados sobre los principios del derecho, los principios jurídicos, los principios generales del derecho, es decir, el fundamento jurídico, el deber ser jurídico, el fundamento del derecho en relación con la inteligencia artificial, e igualmente para que conozcan nuestros contenidos sobre la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Muchas gracias de nuevo, que estén muy bien. Un fraternal saludo.